Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos la última sesión virtual del curso de gestión en un servicio de cirugía. La próxima, como todos saben, será presencial y durante el Congreso de Cirugía que se realizará en Mar del Plata. Hemos decidido que los que tengan al día de la fecha el 80% de la asistencia certificada podrán acceder al certificado sin la necesidad de concurrir a la última clase en Mar del Plata. Aquellos que necesiten la asistencia, bueno, les recomendamos que vayan a la última clase entonces en Mar del Plata para poder obtener su certificado. Este certificado va a estar disponible una vez que contabilicemos las asistencias en la página de la asociación en la segunda quincena de diciembre. A partir de esa fecha podrán entrar a la página y bajar el certificado correspondiente con su nombre de haber realizado el curso. En cuanto a la última clase, como todos saben que va a ser presencial, será el día martes a las 17 horas, durante el desarrollo del 92 Congreso Argentino de Cirugía en Mar del Plata. Así que los esperamos a todos para que nos veamos cara a cara y que no sea a través de la computadora. Vamos a tener un encuentro que probablemente suscite algunas preguntas y muchas dudas. Los dos disertantes que ahora enseguida van a ser presentados, les agradecemos por estar hoy con nosotros, dejan un tiempo importante para que cada uno pueda hacer las preguntas que consideren necesarias para favorecerlos o ayudarlos en la práctica diaria. Esas preguntas, como ustedes saben, las vamos a canalizar entre el doctor Perna y yo, y vean abajo que tienen los globitos de preguntas y respuestas, y ahí la van cargando las preguntas, y nosotros vamos a tratar de transmitirlas lo más fidedignamente posible. Le paso la palabra al doctor Perna para que presente a nuestros dos expositores. Bueno, gracias Hugo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente. Como ya dijo el doctor Domínguez, hoy contamos con la presencia de dos disertantes. Ellos son el doctor Eduardo Luquia Puig y Joaquín Luquia Puig. Ambos están a cargo de un ¿cómo decirle? Una oficina de abogados que se encarga precisamente del tratamiento de la mala praxis. Además, el doctor Eduardo Luquia Puig es un asesor externo como abogado del Hospital Italiano. Así que le damos la bienvenida a los dos. La charla va a estar, se va a hacer, mitad la va a dar el doctor Joaquín, mitad la va a dar el doctor Eduardo, y después van a quedar para las preguntas que ustedes puedan llegar a hacer. Así que bueno, muchas gracias a ambos, bienvenidos, y le damos la palabra a Joaquín. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, la idea, como dijeron los presentadores, es charlar un poco sobre la mala praxis. Nosotros preparamos un PowerPoint para que puedan ir siguiendo la charla. Y bueno, y esto que sirva también como disparador para que después de la exposición puedan plantear situaciones concretas que hayan vivido o que hayan pasado en sus lugares de trabajo, o simplemente preguntas que alguna vez se hicieron. Bueno, comenzamos hablando de la mala praxis. Ahí vemos la definición de mala praxis, como muchos ya sabrán. Comprende generalmente actos de negligencia, errores de diagnóstico, de tratamientos, de procedimientos u omisiones que los profesionales han hecho sobre valiosos para la salud del paciente. Acá lo que se trata no es que, o sea, la medicina es una ciencia falible, hay muchas maneras de abordar un cuadro y no todas conducen al mismo final.
lo que va a juzgar en última instancia un juez es si una vez que no se alcanzó el resultado esperado, esto es debido a un grave error científico o simplemente a una diferencia de criterios y hace a que es una ciencia falible. Entonces, no quiere decir con esto que cuando no se haya alcanzado el resultado esperado, significa una mala praxis, sino no tendríamos médicos directamente. Algo parecido nos pasa a nosotros los abogados. Nosotros ofrecemos o asumimos obligaciones de medios, porque no podemos garantizar el éxito de un juicio. Acá en los médicos es lo mismo. El médico no puede prometer la curación o no puede anunciar la conservación de la salud del paciente. Lo que sí se obliga es a hacer todo lo posible para actuar diligentemente, a cuidar del paciente, a dedicarle atención y técnica a el grado de evolución del paciente, ¿sí? Entonces, está exento de responsabilidad de mala praxis, aún sin alcanzar el resultado esperado de su tratamiento, cuando pueda probar que actuó diligentemente, cuando pueda probar que puso todo su empeño, su cuidado, su ciencia y su experiencia para tratar al paciente. Dicho esto, hay un montón de factores que predisponen la mala praxis, ¿sí? Así como hay un montón de factores que la previenen. Entonces ahora, entrando a los factores, vamos a ver los factores predisponentes de la mala praxis. Estos son factores que el paciente, ante un resultado que no es el esperado, va a preguntarse y va a cuestionar el accionar del médico. ¿Sí? Por ejemplo, la medicina es ciencia falible. Entonces, el paciente no es, o sea, es difícil hacerle entender al paciente que no siempre se obtiene el resultado esperado y que es una ciencia falible y que la obligación del médico es una obligación de medios y no de resultado. Entonces, ahí es donde entra la relación médico-paciente y cómo explicarle al paciente todas las situaciones que se pueden dar. Y que no, por el hecho de no alcanzar el resultado esperado, implica una mala praxis. ¿Sí? Otro factor predisponente es los sistemas de salud, son los sistemas de salud. Los sistemas de salud cargan de un montón de volumen de carga laboral al profesional y eso favorece la despersonalización de la atención del paciente. Eso atenta contra que el paciente tenga que el médico tenga una buena relación con el paciente y con su familia, a veces no solo con el paciente. Entonces, una relación que no puede ser tan cercana porque la situación, las circunstancias lo impiden, luego aparece un resultado que no es el esperado y se va armando un contexto donde el paciente empieza a ver al profesional y a contarle las costillas al profesional y ver dónde se equivocó, en vez de tener en cuenta que es una ciencia falible y que hay un montón de situaciones e imponderables que el médico no maneja. Otro de los factores, imagínense pacientes que van a ver al médico después de pasar por otros profesionales, de tener una pila de estudios y van al médico con expectativas sobredimensionadas acerca del poder de la medicina para resolver su dolencia. Entonces, ahí se da la situación de expectativa versus realidad. Y cuando no se alcanza el resultado esperado, se frustra el paciente, se frustra y empieza a sumar que no se le dispendió el trato que entendía correspondía o algunas cuestiones y va favoreciendo la acusación de mala praxis. Respetar la intimidad y dignidad de la persona. Eso es otra de las cuestiones
que se sienten agraviados los pacientes, que no se los respeta. Y eso pasa muchas veces por la cultura del apuro en la relación médico-paciente, el exceso de prácticas, el sistema de salud, los honorarios que perciben los profesionales a menor honorario se cargan de tareas y de consultas, y bueno, y todo eso predispone a que incurran en situaciones de mala praxis. Digo de mala praxis, entendiendo mala praxis como errores científicos injustificables, no simplemente que no se alcanzó el resultado esperado. ¿Sí? Otros factores, ideal versus realidad. Los médicos, los profesionales muchas veces tienen que desempeñarse en contextos muy desfavorables, por no tener recursos humanos suficientes, por no tener infraestructura, por aparatología, por cargas de consulta. Entonces, contexto desfavorable, otra vez, predispone a la mala praxis. Uno imagina practicar la medicina en un contexto ideal y después la realidad es otra. Y a menor recursos, más probabilidad de incurrir en errores científicos justificables que luego van a dar lugar a acusaciones de mala praxis. Otro punto, bueno, el debilitamiento del aprendizaje y capacitación. Esto es, a mayor capacitación y formación, menos margen para incurrir en errores. La industria del juicio, acá entramos nosotros. Imagínense el paciente que viene recorriendo distintos lugares, distintas consultas, distintos profesionales, donde no alcanza el resultado esperado, ya viene muy frustrado y se cruza con abogados que le fomentan la acusación de mala praxis, sumado a que no le cobran honorarios de inicio y sumado a que no tienen que pagar tasa de justicia porque piden el beneficio de litigar sin gastos por cuestiones de fortuna. Entonces, todo ese contexto crea un cóctel de que el paciente diga, y bueno, lo hago. Estoy frustrado, no alcancé el resultado esperado, no me trataron bien, no me dedicaron el tiempo, y tengo un abogado que me lo hace y no le tengo que pagar. Y bueno, por ahí en 3 años, en 5 años, son 7, me dice, mira, acá hay un ofrecimiento y bueno, y así es como lo tientan y interponen una demanda por mala praxis. Otra cuestión son los comentarios en contra de otro colega. Muchas veces el colega que recibe mira los estudios o le cuenta al paciente de la manera que puede y de la forma que haya entendido situaciones que hacen pensar al actual médico tratante que el anterior se equivocó. Y bueno, eso va generando también y va condimentando la decisión del paciente de aventurarse en una acción de mala praxis. Esos son algunos de los factores predisponentes de la mala praxis. Del otro lado tenemos factores de prevención. ¿Qué pueden hacer los médicos para prevenir cuestiones de mala praxis? ¿Cómo pueden estar mejor posicionados para, ante una eventualidad, una acusación, tener herramientas, elementos para defenderse? Nosotros los abogados decimos muchas veces, no importa tanto que te acusen, lo importante es saber que tenés elementos para defenderte, saber que tenés armas. Y acá es donde va la prevención. Nosotros ponemos como el factor determinante de prevención historia clínica. La historia clínica constituye la prueba por excelencia de la responsabilidad en el juicio civil. La historia clínica tiene que ser detallada, no tiene que haber omisiones, no tiene que haber enmiendas, tiene que ser lo más detallada y extensa posible porque va a ser lo que justifique el accionar del médico tratante. Primero, en sede administrativa, segundo, en un escenario judicial, el médico se va a valer de la historia clínica para justificar sus decisiones y el tratamiento brindado. Entonces, muy importante que sea detallada, sin omisiones, sin ambigüedades y
también teniendo en cuenta que cualquier enmienda, por ejemplo, va a ser interpretada o va a tener la presunción en contra del médico o de la clínica o sanatorio. Entonces, importante que sea detallada y sin enmiendas. De vuelta tenemos el entrenamiento y formación, la recertificación de especialistas como prevención. Esto es a mayor formación, menos margen para incurrir en errores científicos injustificables. Adecuada relación médico-paciente-familia. De esto habla el Código Civil en su artículo 52 y el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si nosotros tenemos una buena relación, o sea, si los médicos, ustedes, mejor dicho, tienen buena relación con el paciente y con la familia y explican, se va a sentir, el paciente se va a sentir más contenido, va a entender qué es lo que está haciendo el médico y va a entender el tratamiento que está recibiendo. Y va a despejar fantasmas o dudas en cuanto a la actuación del médico. Pero bueno, para eso es importante que el médico pueda trabajar tranquilo, que tenga recursos, que la carga horaria le impida trabajar tranquilo y lo haga incurrir en errores científicos injustificables que después derivan en acciones de mala praxis. Remuneración médica es otro de las cuestiones. Si el médico trabaja con la tranquilidad de tener un honorario razonable, no se va a cargar de consultas y va a poder tener un tratamiento y una buena relación médico-paciente. Acá es importante el rol de las entidades médicas, de los colegios médicos locales, de los círculos médicos, de la asociación también. Nosotros en la asociación tenemos el nomenclador, se trata de imponerlo en las distintas regiones, en las distintas prestadores, en las empresas de medicina prepaga, en las obras sociales, pero bueno, lleva su tiempo y requiere de mucha unión entre los médicos. También está la figura de la zona de conflicto, requiere de mucha unión para que funcione y que los prestadores se vean obligados a aceptar el nomenclador, o por lo menos de acercarse lo máximo posible y de tener un honorario razonable. Siempre se habla de los anestesistas. Bueno, un poco en cuanto a los honorarios, poder acercarse a lo que formaron los anestesistas y del compromiso que hay en ellos en cuanto al respeto por los honorarios. Consentimiento informado, escrito y afirmar en tratamientos prolongados o riesgosos. Esto es una prueba muy importante a la hora de pasar a un escenario judicial. Es importante que el paciente haya dado su consentimiento, que haya sido detallado el tratamiento que se le iba a brindar. Todo esto mejora mucho la posición del paciente en un escenario judicial. Que además de que lo firme, que lo entienda y que se convenza, porque eso va a crearle un ánimo distinto a la hora de cuestionar al médico cuando no se haya alcanzado el resultado esperado. Otra manera, otro factor de prevención es la formación de comités de seguridad en los distintos lugares de trabajo. Establecer protocolos, aunque el cumplimiento del protocolo no exima al médico de responsabilidad. Siempre es bueno que ante un cuestionamiento o que el médico pueda decir actúe de acuerdo al protocolo del sanatorio, de la entidad, de lo que sea. También muchas veces los comités sirven para charlar temas, charlar problemáticas comunes a los cirujanos de un establecimiento, consensuar salidas, consensuar protocolos ante determinadas situaciones. Todo eso va a darle elementos al cirujano, al médico ante reclamos, sean administrativos o judiciales. Bueno, ahí más o menos vimos los factores
de prevención y los factores predisponentes de la mala praxis. Después es una cuestión de poder implementarlos en el día a día, que sé que no es fácil. Pero bueno, ante una situación de mala praxis, ahora vamos a ver, y la va a continuar Eduardo, quiénes son los legitimados pasivos de la mala praxis. O sea, cuando el paciente entiende que el médico incurrió en un error científico injustificable y lo demanda, ¿a quién va a demandar? Médico, obra social, establecimiento, sanatorio, hospital, lo que sea. Bueno, y ahí le cedo la palabra a Eduardo, que va a continuar, y después volvemos para las preguntas. Gracias, Joaquín. Saludo a todos los presentes virtuales, aunque no sé quiénes son. De todas maneras, me parece muy útil toda la exposición general que hizo Joaquín en cuanto a cuáles son las causas de mala praxis. Y acá vemos en la parte de los legitimados pasivos quiénes son a las personas a las que se les reclaman y por distintos factores. Al médico, como dijo Joaquín, se le reclama por un obrar o omisión en donde de algún modo la imputación que se le hace es lo que haya hecho en contra de la lex artis o en contra de lo que debe ser una gestión médica adecuada de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y de acuerdo a lo que justamente lo que comentaba del consentimiento informado, todas las alternativas que tenía que fueran expuestas por el consentimiento informado al paciente, eso, bueno, que se eligiera la alternativa que razonablemente se consideraba mejor y que estuviera el paciente informado sobre cuáles son los riesgos. Esos riesgos son importantes que figuren en el consentimiento informado, no para asustar al paciente, pero sí para que sepa que, bueno, que hay algún porcentual o de contraindicaciones o de contingencias que pueden derivarse del tipo de intervención o de actuación del profesional médico. Esa negligencia, imprudencia o impericia del médico es la que podría imputarse al médico, pero al sanatorio se le imputan otro tipo de cuestiones. Se le imputa, por un lado, que habitualmente que el médico que ha sido designado o que forma parte de esa institución, que haya actuado en forma de acuerdo, como dijo Joaquín, al protocolo del sanatorio, pero de todas maneras el sanatorio es responsable por cualquier obrar de mala praxis del médico, ya no en forma subjetiva, el directorio de un sanatorio o los gerentes, si fuera una sociedad de responsabilidad limitada, sino en forma objetiva como garante de la conducta del paciente y porque de la conducta del médico respecto del paciente, porque justamente ha elegido a los profesionales que consideraba idóneos y porque es parte de su obligación con respecto al paciente. Esto ha evolucionado bastante en materia de la jurisprudencia, porque originariamente no estaba tan claro qué clase de garantía tenía la institución sanatorial o el hospital. Actualmente esa responsabilidad es objetiva y su garantía es por el obrar de los médicos de acuerdo, por lo menos, a las leyes del arte de la medicina, y por otro lado de tener de colaborar con el Estado y el estado adecuado de las instalaciones o de la infraestructura para poder llevar adelante la actividad médica. No hay que olvidarse de que está vinculado con todo el obrar médico, toda
un principio constitucional que es el principio de proteger la salud y la vida humana, con lo cual, y además hay otro principio constitucional que es la defensa del consumidor, y se ha entendido que hay una relación de consumo entre el paciente y el médico con un obrar negligente de un sanatorio o de una obra social, si designa profesionales que no sean idóneos para ocuparse de las cuestiones que correspondan de acuerdo al tratamiento que debe prestar del servicio médico. La obra social también responde por haber designado, por tener en su cartilla a los sanatorios, y responde también en forma objetiva. O sea que vemos ahí dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad subjetiva particular del médico, que por negligencia, imprudencia o impericia, y un obrar de garantía del sanatorio o de deber de prestar el servicio de salud por la empresa de salud o la obra social. La responsabilidad del médico es subjetiva, y la responsabilidad tanto del sanatorio como de la obra social pasa a ser una responsabilidad mucho más objetiva y más genérica en cuanto a, por un lado, las instalaciones, y por otro lado, prestar un servicio adecuado con los equipos médicos necesarios. Me parece útil ahí señalar que cuando se trata de la responsabilidad del médico, que supongo que es lo que más les debe estar interesando en este momento conocer, la jurisprudencia ha evolucionado de un criterio muy paternalista que había hasta los años 80, a un criterio en donde el médico debe en todo momento informar suficientemente al paciente sobre el tratamiento que va a realizar, sobre las alternativas, sobre los riesgos, y todo eso se hace por vía del consentimiento informado. Y la mejor manera, como expuso Joaquín, de cubrir cualquier, de algún modo, actuación y de ir expresando todo lo que va sucediendo es asentar en la historia clínica no solamente los tratamientos que se van haciendo, sino la patología preexistente, porque muchas veces todos sabemos de que cuando llega el paciente al tratamiento por el médico, viene en muchos casos con toda una patología previa o con una historia clínica anterior, que es importante que quede asentada, y que quede asentado todo lo que se va haciendo, o todas las alternativas de lo que se va conociendo por cada uno de los sectores médicos. Volcar eso minuciosamente es una tarea que muchas veces los médicos no le asignan la importancia que tiene, y que en un juicio tiene una importancia fundamental. Lo mismo que el consentimiento informado, que hace a una información adecuada, veraz, completa, íntegra, como en muchos casos lamentablemente no se ponen, y se ponen consentimientos muy genéricos, o directamente se hace firmar en blanco los consentimientos informados, lo cual es justamente el ejemplo típico de la mala praxis. Me parece que estas cosas son de utilidad. Y en cuanto a la satisfacción del paciente en la relación, me parece muy importante primero destacar que, como se trata de una relación de consumo, que, como dijimos, tiene ya una raigambre o una cuestión constitucional, y se trata también de la defensa de la salud, que también está previsto en un artículo de la Constitución. También el Código Civil tiene algunas normas, comercial, que es un código que actualmente rige desde el año 2015, habla de la dignidad de la persona, de algún modo el mantener su intimidad personal, el tener prevención para evitar que se ocasionen daños
innecesarios, y todo eso de manera genérica. La ley de consumidores específica en cuanto a trato digno y que no tiene que haber prácticas abusivas, y también habla en otro artículo del derecho de la salud, y que cualquier cuestión que se haga con el consumidor o un servicio debe en todo momento ser prestado con el mayor resguardo de la salud de las personas, y más que justamente se considera a los consumidores, en este caso a los pacientes, como las personas vulnerables. Entonces, tienen una vulnerabilidad desde el punto de vista de que, bueno, están sometidos a un tratamiento y tienen una vulnerabilidad en cuanto a la información que reciben. Entonces es importante que reciban la mayor cantidad de información posible, tanto de parte del médico como que se asiente que eso ha sido suficientemente explicitado en su consentimiento informado, y dedicarle bastantes formularios o cuestiones para que se cercioren de que ese es el mejor tratamiento que pueden llegar a avanzar. Eso me parece muy útil. Y bueno, y después tienen el concepto genérico de cualquier daño que se debe evitar, generar un daño que sea evitable, que es un concepto de prevención que también está en el Código Civil, que en la medida de lo posible todos tienen que prevenir y evitar causar daños, pero con mayor razón si están en el servicio de salud, porque justamente, si bien no buscan tener un resultado, o no debería esperarse que se les garantice un resultado, sí por lo menos que no se agrave la situación de salud sin tener suficiente información de que era un riesgo asumido para la práctica médica. No sé si pasamos... la relación del médico-paciente es muy importante, también desde el punto de vista, como comentó Joaquín, de la contención también un poco psicológico, también de información, no solamente hacia el paciente, sino hacia todo su grupo familiar. Y acá, vinculado al tema de manejo de reclamos, me parece de mucha utilidad, y de hecho algunas instituciones lo están haciendo, formar comité de riesgos. ¿A qué le llamamos comité de riesgos? Una vez que, si se puede evitar antes, ante determinadas situaciones, bueno, que haya formados con peritos médicos legistas, que están habituados a ver cómo se interpreta jurídicamente los riesgos que se están asumiendo, y con abogados un comité para los casos difíciles, si fuera preciso antes de hacer una intervención, o para los casos en donde ya existe algún tipo de reclamo, para analizar concretamente ya sobre el reclamo, ver si la historia clínica tiene algún tipo de falencia, o si tiene razonabilidad el planteo, y esa casuística debe ser analizada desde un punto de vista, por un lado técnico médico, y por otro lado desde un punto de vista jurídico, y son distintas las visiones, y por eso es importante hacer un comité de riesgos interdisciplinario o sea, que sea los médicos que intervengan en el caso del reclamo, juntamente con médicos, peritos médicos legistas, y con abogados que tengan la visión de qué es lo que pueden llegar a plantearse judicialmente ante ya un reclamo que habitualmente aparece en las mediaciones prejudiciales.
En cuanto a la historia clínica, como dijimos, la ausencia de omisiones, es fundamental que que no haya ambigüedades y continuidades, porque todo eso se va a interpretar, si fuera el caso jurídicamente, se va a interpretar como que fue algo que de algún modo no se quiso expresar en forma clara, pudiendo hacerlo, y que va a perjudicar o al médico o a la institución, llamémosle una clínica, e indirectamente también a la obra social. Como dijo Joaquín, y lo pusimos acá, es el elemento probatorio por excelencia en el juicio civil, la historia clínica, y el otro elemento probatorio muy importante que me importa remarcar es el tema de la pericia médica en un juicio civil, con puntos de pericia precisos a los fines de tratar de explicar no solamente en caso de que haya un conflicto lo que ocurrió, sino que eran las mejores alternativas médicas que había en el caso para justamente tener una actuación que no se limite a una negativa o a un cuestionamiento de la imputación sin dar una explicación adecuada y sin dar una argumentación científica razonable. O sea, no basta una negativa cerrada, sino que habría que hacer una versión adecuada de por qué es que se actuó de la manera que se actuó, y ofrecer puntos de pericia en ese sentido ante un reclamo judicial. La etapa de la mediación extrajudicial es de utilidad por otro motivo, porque ahí uno se puede enterar en qué consiste el reclamo. Fundamentalmente se divide en dos partes la mediación extrajudicial. Uno, en qué consiste el reclamo con los hechos, y otro, cuál es la pretensión de la otra parte, a veces cuantificada económicamente y con distintos rubros que se pidan. Con esos elementos se puede, con un comité de riesgos, como decíamos al principio, analizar la razonabilidad con la historia clínica de la pretensión que se hace en una mediación extrajudicial, y si fuera el caso que se advierta que hay posibilidades de que haya una condena en sede judicial, ver las alternativas de ofrecimientos conciliatorios analizando los rubros reclamados. Por eso es importante los rubros reclamados y el monto de la pretensión, porque muchas veces, a veces porque no hay responsabilidad o no hay mala praxis, pero en los casos que hay responsabilidad o mala praxis puede ocurrir que haya pretensiones de medidas o rubros improcedentes, y todo eso debe ser analizado en un comité de riesgo para ver de hacer un ofrecimiento adecuado y que se corresponda con lo que está resolviendo la jurisprudencia en cada lugar. Yo sé que, porque lo pregunté, que hay médicos acá de distintas jurisdicciones de todo el país. Es importante, en el caso de hacer un comité de riesgos, bueno, que se analice cuál es la jurisprudencia del lugar en donde posiblemente se plantee el conflicto, a los fines de la cuantificación de los rubros, sea por cuestiones de incapacidad, sea por cuestiones de reclamos concretos, por baremos que analicen en un juicio civil, y cómo lo cuantifica cada jurisdicción, que no siempre coinciden. Si bien ahora el Código Civil y Comercial da pautas bastante más objetivas que las que había hasta el 2015, en donde en muchas jurisdicciones había mucha distorsión de valores de condenas o de reclamos en los casos en que había condenas. Y después es importante, y por eso lo anotamos con Joaquín, el tema de las aseguradoras. Es importante que los médicos tengan un seguro y que la cobertura tenga una extensión que cubra medianamente, sin perjuicio de que pueda tener lo que se llama una franquicia, un deducible, que pueda cubrir una suma
razonable que sea el monto de la pretensión o el monto de una demanda judicial. En muchos casos hemos visto que la extensión de las coberturas de las aseguradoras en los temas de mala praxis de los médicos por pagar menos prima, en muchos casos tienen coberturas muy chicas, y entonces si no cubriera el sanatorio se pueden ver expuestos patrimonialmente en forma personal por lo que no le cubra la compañía de seguros ante un reclamo de mala praxis. Por eso me pareció importante marcarlo y señalar lo de la extensión de la cobertura, o sea, que tenga un monto razonable. No les queremos sacar mucho más tiempo para darle la oportunidad de que hagan preguntas. Podemos extendernos sobre alguno de los temas con mucho gusto, pero... Bueno, muy bien. Vamos a ir viendo si las preguntas. Mientras tanto, yo voy a empezar con algunas. De acuerdo. Hay una discusión siempre de la responsabilidad del residente. En muchos casos los residentes operan solos, un residente de un año superior con otro de un año menor. Y cuando surge algún fenómeno de mala praxis, ¿cómo se evalúa eso estando los residentes a cargo por ejemplo, de esa cirugía? Es decir, Bueno. Médicos en formación, sin un médico senior en el quirófano en ese momento, ¿cómo se mide la responsabilidad en esos casos? Bueno, dos cosas. Una, en la historia clínica, por supuesto que cada médico, como dijimos, la responsabilidad es individual, salvo que haya una actuación en equipo médico. Si no, cada profesional es responsable por su obrar y seguramente va a ser demandado todos los médicos que intervinieron en el caso de la cirugía, de lo que usted está diciendo. Es común que también se los demande a los residentes. Y ahí hay uno de los problemas, que muchas veces los residentes no tienen un seguro y debería, por lo menos, el sanatorio o la entidad de algún modo hacerse cargo o tener un seguro o autoasegurarse por los residentes. Esa es la primera cosa. La segunda cuestión es que, bueno, residentes o no, con mayor o menor experiencia, son médicos y si han intervenido, tienen que tener por lo menos una razonable actuación y no cometer negligencias, si no van a estar expuestos a un juicio de daños y perjuicios, y no se evalúa en forma diferente la responsabilidad de un residente respecto de un profesional idóneo. La única diferencia estaría dado, que también lo marcó Joaquín, en que cuanto mayor es el deber de obrar con pleno conocimiento de las cosas, por ser un profesional, por ejemplo, distinguido o especialista, o eso que intervino, posiblemente, llamémosle la vara, se le ponga un poco más alta de acuerdo a su especialidad o clase. Pero entiendo que en materia de cirugía, prácticamente en todos los casos responderían por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar por su obrar en contra de la salud del paciente. Esa es la verdad. Me importa destacar 4 conceptos en cuanto a presupuestos de los daños y perjuicios, que por supuesto los podemos desarrollar, pero por falta de tiempo no lo hacemos, que son, por un lado, el factor de atribución, que dijimos que es subjetivo del médico, a diferencia de la clínica o el sanatorio o la obra social, que es objetivo. Por otro lado, el obrar antijurídico, que estaría dado en que causó un daño, y muy importante es si el obrar o la omisión antijurídica, si eso fue la causa del daño, la causa adecuada del daño, porque muchas veces hay muchas causas
que se superponen o que actúan en conjunto, y no la última causa material es la causa adecuada del daño. Por ejemplo, si tenía una patología preexistente, no todo el obrar médico fue el que causó el daño. En alguna medida, en un conflicto se va a dilucidar o se va a tener que analizar, y sobre todo si se hicieron puntos de pericia adecuados, cuál es la proporción o la vinculación de la relación causal entre el obrar o la omisión médica y el daño por el que se está respondiendo. Y por supuesto después el daño para cuantificarlo, ¿no? O sea, la relación de causalidad, la antijuridicidad, ese factor de atribución y el daño son los factores que en toda responsabilidad médica, en todo juicio de responsabilidad en general, médico es una parte de eso, tienen que estar dados esos 4 presupuestos. Perdón si me Sí. entendí, pero me pareció de Sí, utilidad. Sí, se entendió, y a mí lo que me importa resaltar en este punto es la primera parte de la respuesta, es que el hecho de ser residente no lo exime de tener la responsabilidad total por No un lo acto de existe. mala praxis. Creo que eso es un mensaje muy importante, porque hasta no hace mucho tiempo se decía que porque como es un médico en formación se le podía computar. No, no es así. Tiene No es responsabilidad así. total. No es así, la responsabilidad es total, no hace distingo el Código Civil y tampoco hacen distingo los jueces, salvo el de, si hubiera una actuación de otros profesionales, el de decir de que, bueno, que, por ejemplo, si fuera un médico de guardia, residente o eso, bueno, ahí porque no intervino por la especialidad, sino que intervino ante una urgencia. Entonces ahí son las circunstancias lo que de algún modo le morigeran la responsabilidad o llamémosle la vara de actuación o de control. Pero en todos los casos el médico tiene que actuar como médico, sea residente o no sea residente, y no debe cometer daños. Perfecto. Ezequiel, ¿tenés alguna pregunta? Acá tenemos una pregunta. ¿Cuál sería la responsabilidad del jefe de servicio? Bueno, el jefe de servicio, en los casos en donde se actúa en equipo, sí tiene una responsabilidad fundamental, pero en los casos en donde no ha tenido una intervención, como dijimos, cada responsabilidad es individual. O sea, si el jefe de servicio podría ser por haber delegado erróneamente, o estoy pensando en alternativas que puedan plantearse, como dijimos, como esto no es ni una ciencia exacta ni de parte de la medicina ni de parte del derecho, no sabemos cuál es el alcance de la imputación, pero el jefe de servicio, por el solo hecho de ser el jefe de servicio, no va a ser responsabilizado, va a ser responsabilizado porque debió actuar, por ejemplo, por una omisión que fuera adecuado, porque en ese caso debía actuar por su mayor conocimiento, lo que sea. Eso sería lo que le podrían imputar. O sea, más que un Muy bien. accionar, sino una omisión. Y si fuera por su accionar, por supuesto, pero como jefe de servicio, como cualquier médico, lo responsabilizan por su accionar. Perfecto. Creo que hay más preguntas, ¿no? Sí, acá nos preguntan cómo evalúa la idoneidad y objetividad de los peritos actuantes en un juicio. Bueno, actualmente, por lo menos en la capital o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay una lista de peritos médicos. La verdad que los peritos actúan como auxiliares de la justicia, y como los jueces no tienen conocimiento científico médico suficiente, se van a basar en la decisión de los peritos. Por eso es que es bastante importante en materia de juicios, más que analizar la idoneidad de los peritos, es en tener, por un lado, eso que dijimos, un comité de riesgos que analice bien qué es lo que hay que preguntarle al perito, incluso aprueben prueba documental o informativa que justifique
cómo se actuó o por qué se omitió actuar en el caso concreto, y los peritos que tengan que responder eso, y cuando hacen la pericia se puede, porque le corren traslado a las partes, en ese caso a los médicos o a las clínicas, se puede impugnar la pericia con fundamentos científicos y se puede ofrecer consultores técnicos adecuados, sin perjuicio que los peritos médicos por distintas especialidades. También es importante, cuando se abre a prueba el juicio, que se ofrezca un médico, no solamente un médico legista, sino un médico de la especialidad. Si fuera ginecología, en ginecología; si fuera cirujano, en cirugía, o en lo que en algo específico y en una rama de la medicina específica. Es importante porque de esa manera se limitan los riesgos de una mala pericia y tener que evitar impugnaciones, o que el juez asuma que, como es un tercero imparcial el perito, le da mayor trascendencia o mayor importancia que incluso que la opinión del consultor médico de cada parte. Pero la idoneidad de los peritos no la evalúa, debería evaluar la justicia, pero no lo hace, si esa es la pregunta concreta. Para contestar en forma... Completando un poco, ante una eventual designación de un perito oficial que no sea del todo idóneo, la manera de cubrirse o de achicar ese riesgo es tener un perito de parte que lo elige el demandado y busca un perito idóneo para achicar esa posibilidad. Muy bien. Me importa, ya que estamos en ese tema desde un punto de vista práctico, cuando se contesta la demanda, no solamente se ofrece los puntos de pericia adecuados que se debieron analizar como dije, con el comité de riesgo o con un perito médico legista del médico o del sanatorio, y además designar el consultor médico y pedirle, cuando acepta el cargo, el perito médico designado por el juzgado, que se comunique, que interactúe, que vaya a la revisación, y que, como eso habitualmente no se hace, es dejarle la cancha demasiado libre para el reclamo del tercero. Si uno de algún modo tiene el punto de pericia adecuado, tiene claro qué es lo que tiene que preguntar, tienen clara la versión de los hechos desde el punto de vista médico que justifica el accionar médico, y además tiene un médico que va y que está interviniendo como consultor de parte, que habla con el perito médico en el mismo idioma médico, y también, si hace falta, con un apoyo legal, bueno, uno achica mucho las posibilidades de que prospere una demanda. Perfecto. Nos van quedando 5 minutos más o menos, así que vamos a hacer las últimas preguntas y apelo a su poder de síntesis de ambos para poder ver si podemos responder todas. Unas clases atrás hablamos en este curso de las prácticas basadas en la evidencia. ¿Ustedes consideran que realizar prácticas basadas en la evidencia previene la existencia de juicios por mala praxis? No, o sea, las prácticas basadas en la evidencia pueden prevenir más que el juicio de mala praxis, en qué medida va a actuar el médico, pero es importante que se asiente en la historia clínica toda esa práctica basada en la evidencia, y que se ponga en el consentimiento informado que se hace un tratamiento en base a las prácticas basadas en la evidencia. Si no, la práctica basada en la evidencia no deja de ser un criterio subjetivo del médico para su actuación, pero de ninguna manera es algo que
que se haya compartido con el paciente, y el paciente de lo que se va a quejar es de la falta de información adecuada, completa, veraz, y que no lo pusieron al tanto de que eso era una práctica basada en la evidencia y que él tenía que prestar su consentimiento, su información. Perdón si fui extenso, pero me No, está pareció bien, de utilidad. se entiende. Perfecto. Ezequiel, ¿alguna pregunta más? Gustavo, ¿alguna pregunta? Ezequiel está muteado. Sí, sí, ahora estoy. Dos preguntas para terminar con lo del auditorio. Hay una pregunta que dice, ¿en qué momento se debería firmar o hacer firmar el consentimiento informado? Y la otra yo la tengo como una apreciación, pero la voy a transformar en pregunta, que dice que la responsabilidad del residente es proporcional al año. No sé si es un R1 o un R4. ¿Es proporcional la responsabilidad o es toda la misma? No. Dos cosas. ¿En qué momento el consentimiento informado? Y obviamente el consentimiento informado tiene que ser previo a la acción o a la omisión, porque el consentimiento informado posterior no sirve de nada que me informen cómo va a salir el partido del domingo con el diario del lunes. Eso es para decirlo en sencillo. Y después, vinculado a, ¿cuál era la otra parte que era la que... No, La responsabilidad del residente. a la responsabilidad Responsabilidad del Según el residente año. por año. Si la responsabilidad es proporcional al año que está. No. ¿Al año o al daño? Al año. Año. R1, R2, R3, R4, jefe de residente. No, No. no hace ningún distingo ni el Código Civil ni ni la interpretación jurisprudencial en cuanto a la responsabilidad del residente, y la verdad es que va a ser demandado de esa misma manera, y en todo caso, por decir así, el error principal también va a ser imputado posiblemente o el sanatorio o la clínica por haber dejado en manos de una persona que no tenga la suficiente experiencia, pero digamos que eso es como una pauta interpretativa adicional. Como decimos, si no tiene la suficiente experiencia y no causó daño, no va a ser responsabilizado, pero porque no causó daño, porque le falta uno de los presupuestos de responsabilidad, no por la falta de experiencia. Y si tiene mucha experiencia y causó daño, va a ser responsabilizado por el daño. O sea, lo importante acá es el daño, la relación de causalidad y la antijuridicidad, y no la mayor o menor experiencia. Perfecto. Perfecto. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta? Y ya no estamos... 18 horas. Sí, la verdad que bueno, la charla ha sido excelente, un placer escucharlos a los dos, sumamente aclaratoria. Y bueno, quizás la pregunta o lo que uno querría dejar en claro, o sea, preguntar es, en este momento, ¿en qué estado está a nivel general el tema de las demandas? Es un momento en el cual estamos con una exacerbación de las mismas, con una causa que tenga que ver con la relación médico-paciente, que consideramos que es una de las cosas también que tiene mucha importancia, pero bueno, queríamos saber en qué estado están las demandas, si hay como una efervescencia o va ordenando un poco más. Y una cosa más, hay una modificación del código que está en la ley, no me puedo acordar ahora, de un chico que no sé cuál problema tuvo de mala praxis, y bueno, estaban haciendo una modificación del código con respecto a la responsabilidad de los médicos, que es algo que está ahora en estos últimos meses. No sé si tienen noticias de eso también. Dos cositas que me parece de utilidad. No, vinculado al tema de mayor cantidad de reclamos, creo que sí, que hay una exacerbación de reclamos, pero los reclamos están dados fundamentalmente por esos incumplimientos que marcaba Joaquín al comienzo de la exposición, que era el tema de que
más que todo por problemas de la historia clínica, que sí piden el secuestro de la historia clínica muchas veces en forma previa. La historia clínica es de responsabilidad y propiedad del paciente y hay que suministrársela. Es importante que esté completa y en la medida que no está, eso lleva a que si encima ha habido una mala relación del médico con el paciente o con su grupo familiar, que muchas veces es la que genera el reclamo o el planteo, porque de pronto consideró que no fue suficientemente atendido, que no se le prestó la atención necesaria, o que había un problema de asepsia en el sanatorio, y todas esas cuestiones son cuestiones que lo llevan a hacer un reclamo, y que muchos casos de mala praxis en mediación extrajudicial ya vienen hasta con un dictamen médico, y hay médicos que le guste o no a los demás médicos que se dedican a hacer, llamémosle, un dictamen previo en donde ven o en donde denuncian de que, bueno, que ahí o hay un error en la historia clínica o hay un problema que justifica un reclamo de mala praxis. Eso justamente debe contraponerse con un comité de riesgo que analice la razonabilidad de eso, y a veces incluso la razonabilidad del dictamen médico que va a acompañar el que reclama, que muchas veces, como dije, bueno, hay abogados y médicos que se dediquen a hacer juicios de mala praxis. Entonces, uno tiene que saber de que de algún modo es importante tener esos datos, tener esa información, ver qué es lo que le piden y por qué le piden, y contrastarlo con la historia clínica, con la historia clínica y con el consentimiento informado. Si uno está bien cubierto con la historia clínica y el consentimiento informado, y ahí puede ir tranquilo. Si no, está complicado. Y si está complicado, bueno, también hay que asumirse en ese sentido y ver de no perder la oportunidad de intentar negociar en las oportunidades prejudiciales para evitar que el tema o se agrave o se complique económicamente, sea con el médico o con el sanatorio o con la obra social. O sea, tener una actitud proactiva es fundamental en esto. Muy bien. Les queremos agradecer el tiempo que dispusieron para explicarnos todos estos, a ambos doctores en leyes, a los doctores médicos, digamos. Les agradezco mucho la participación, y creo que han abierto un poco las cuestiones para que cada uno tome las medidas y las prevenciones que considere oportunas en su lugar de trabajo para evitar los juicios de mala praxis. Yo me quiero despedir nosotros nos queremos despedir hasta la última clase, que será el 22, como ya les dije, presencial durante el Congreso. Y también les quiero decir que si alguien quiere repasar alguno de los temas que se trataron en este curso hasta el momento, en la página de YouTube de la asociación están grabadas estas charlas para poder repasarlas el que lo desee. Ezequiel, ¿alguna otra cuestión? No, también agradecer a los doctores. No, muchas gracias a ustedes, y pedimos disculpas si en algún momento nos excedimos o en el tiempo o en cuestiones un poco técnicas, jurídicas, que tratamos de explicarlo de manera que sea lo más llano y claro posible para los que no son profesionales del derecho. No, se entendió perfectamente. Quería agradecerle también a Joaquín, un poco tumultuosa las últimas 2 semanas Sí. para hacer esta clase, así que te agradezco mucho tu predisposición. No, al contrario. Y también le agradezco a Eduardo Muchas gracias. su compenetración, ¿no? Para tratar de explicar todo lo mejor posible. Bueno,
Buen fin de Bueno. semana para todos. Buen fin de Muchas semana a Igualmente, todos. Muchas gracias a saludos para todos. todos. Hasta Gracias. luego. Saludos, gracias. Gracias a las secretarias, Belén, Sandra, muchas gracias.